Justamente hace 83 años, tal día como hoy, en atención a una oleada, así lo describe, se describe históricamente gracias a una oleada en materia de corrupción en una compañía pública de gas de los Estados Unidos, surge lo que es la función del auditor interno. Y es propicia la ocasión que sea justamente el día de hoy que pueda darles una felicitación en el Día del Auditor Interno, pero que además haya sido esa función la que nos traiga aquí en el aniversario de esta digna institución. Mi respeto, mi felicitación a todos los que hacen vida en esta ardua tarea y que justamente nos coloca en contexto de cómo una función que se ha entendido desde una perspectiva más administrativa tiene una importancia, un impacto a tal nivel que nos ha llevado a lo largo del tiempo a comprender que no es posible erradicar o pensar en la erradicación de un flagelo como el de la corrupción si no se atiende desde la perspectiva de la prevención. Por eso, el día de hoy me honra acompañarles en esta actividad, en el día de cierre, el aniversario de la SUNAI. Nuevamente gracias, doctora Narqui y su equipo, bellos, todos capaces, por permitirme de alguna manera reflejar cómo esa actividad de auditoría tiene una implicación tan determinante en otro fenómeno que también de más reciente data ha sido tratado y es lo que tiene que ver con legitimación de capitales. Ello sobre todo porque en el caso de Venezuela, la legitimación de capitales, como vamos a ver, tiene una regulación totalmente distinta a la que se ha manejado en el resto de los ordenamientos jurídicos, donde se precisa que haya una normativa previa, un delito previo para que se pueda manejar la legitimación. Y nosotros pudiéramos pensar, bueno, pero ¿por qué hace falta eso? ¿Por qué es necesario que conozcamos de eso acá? Bueno, porque eso justamente destaca la importancia de nuestra función en los que estamos en el punto de vista administrativo y nos coloca en el contexto del impacto que tiene el cuidar esa función respecto a la prevención de este delito. Lo primero que les quería traer es lo que tiene que ver pues, con las fuentes nacionales. Tenemos acá, primero que nada, lo que es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Aun cuando los abogados pues, nos manejamos dentro de lo que se conoce como la pirámide de Kelsen, pues quise traérselos así como en orden de las agujas del reloj, partiendo por supuesto de lo que es nuestra Carta Magna. ¿Por qué? Porque el asunto de la prevención de la corrupción no es algo que sea netamente teórico o legal. Nuestra propia Constitución, desde la exposición de motivos, señala que para poder obtener los fines del Estado es indispensable que nosotros pues le demos atención y erradiquemos lo que tiene que ver con la corrupción. Partimos de allí con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal en Curso, el Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional, la Ley de Reforma de la Ley contra la Corrupción, el Reglamento Interno sobre la Organización y Funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, el Código Penal y la Ley de la Contraloría. Si bien el reglamento interno, pues digamos, debería ser desde el punto de vista legal el último, lo quise colocar allí, no fue de manera caprichosa, sino porque es justamente lo que orienta de alguna manera en ejecución de la ley de la Contraloría, lo que es esa función de auditar. Desde el punto de vista internacional, pues partimos de lo que es la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. ¿Por qué? Porque la legitimación de capitales es consecuencia de lo que era el lavado de activos desde la perspectiva del narcotráfico. Es decir, surge desde lo que es esa noción o la historia de Al Capone, donde para poder reinsertar ese dinero en el sistema financiero, pues fundó una compañía de lavadoras. De allí es que surge el término de lavado de activos. No es caprichoso, sino que efectivamente el hombre utilizaba las lavadoras y se entendió que era la consecuencia de ello. Esa convención justamente es lo que da lugar a que sea necesario atender
ese fenómeno de cómo esa cantidad de recursos que se produce con el negocio del narcotráfico no deban reinsertarse en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque es que al final del día el delincuente produce una cantidad de dinero, pero que necesita poder disponer. Entonces se hace necesaria una regulación para que no pueda enmascararse ese fundamento y finalmente erradicar o dar un golpe a esas nuevas tipologías. El delincuente es importante en este punto destacar, y también en ello radica la importancia de la función del control y de la prevención, que al delincuente, en el caso de casos de delincuencia organizada y todo lo que a ellos son afines, específicamente en lo que tiene que ver con legitimación de capitales, lo que le importa es el dinero. ¿Por qué? Porque no es solamente que él que obtiene un beneficio en particular para su persona, sino que también obtiene ventajas, lo decían algunos de mis ponentes antecesores en esta semana, si obtiene ventajas después, cuando hablaba el doctor acerca de la psicología de la corrupción, obtiene más dinero y más ventajas. Entonces, el estar en un periodo de tiempo en la cárcel o privado de libertad, dice, bueno, ya yo cumplí mi pena, pero cuando salgo tengo todo un acervo económico que me permite, pues, a especie como de desestresarme de esas vacaciones privado de libertad que estuve. Entonces, ¿qué es lo que persiguen estas nuevas normativas? Que ya se ataque, pues, lo que tiene que ver con ese proceso de enriquecimiento ilícito y que, entre otras cosas, justifica en el caso de Venezuela normativas como la Ley de Extinción de Dominio. Tenemos igualmente la Convención Interamericana contra la Corrupción, la de la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, todas normas orientadoras desde la perspectiva internacional. Les traje una base normativa en el caso nuestro respecto a lo que tiene que ver con el sector financiero, esencialmente derivada de las distintas circulares de la SUDEBAN y de la UNIF, en la cual, no me voy a detener mucho en el asunto, pero que es importante que nosotros tengamos conocimiento porque de alguna manera nos dan un marco interno de cómo debe controlarse o qué medidas se deben tomar desde el sistema financiero para prevenir lo que tiene que ver con la legitimación de capitales. Bien, digamos ya entrando en una perspectiva más teórica, quería comentarles en primer lugar sobre el delito de legitimación de capitales, que es un proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de legitimación de capitales, nosotros no podemos asumir que es algo que se da en automático. La legitimación de capitales exige que haya un trabajo. Por eso, desde la perspectiva penal, no vamos a decir jamás que la legitimación de capitales sea un delito flagrante. No se puede cometer legitimación de capitales de manera flagrante, ¿sí? Lo segundo, que puede ser cometido por una persona natural y jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que el incumplimiento que dé lugar a esa legitimación de capitales no necesariamente va a generarse a través de una persona natural. No quiere decir que no va a haber participación siempre de una persona natural como representante o director de esa empresa, de ese sujeto obligado, de ese que se le está atribuyendo la responsabilidad. Pero puede haber responsabilidad tanto del uno como del otro. Implica un proceso de transformación de ganancias financieras. Es importante que es un delito económico. La naturaleza, si bien es pluriofensiva, en principio la característica que tiene es de economía. Lo que persigue es reinsertar unos fondos que tienen un origen ilícito dentro del sistema financiero para dar apariencia de ilícito. En consecuencia, siempre es obtenido, siempre va a tener lugar cuando ha sido precedido por actividades ilegales. Y en este punto es importante que nosotros tomemos en consideración lo siguiente, que cuando hablamos de actividades ilegales no necesariamente vamos a hablar de delitos. Todo delito es una actividad ilegal, pero no toda actividad ilegal es un delito. Y esa es una de las cosas que yo quisiera que nos lleváramos el día de hoy como reflexión en relación a este punto, porque hay una concepción errada de que el delito de legitimación de capitales en Venezuela requiere que se haya cometido un delito previo y no es así como lo vamos a ver de seguidas. Por último, el fin es de que esas ganancias tengan una apariencia legítima. Como les comentaba, hablamos de actividades ilegales.
En este sentido, vamos a entender que esa contrariedad a la ley, pues es una contrariedad que puede ser bien penal, es decir, desde un punto de vista punitivo, como desde un punto de vista normativo desde las resoluciones. ¿Por qué es importante saber esto? Insisto, porque un incumplimiento administrativo, vamos a ver algunos ejemplos, puede dar lugar a una investigación de legitimación de capitales. Es importante, a eso se refiere pues esa referencia latina que hago acá, latus sensu y stricto sensu, quiere decir en sentido amplio y en sentido estricto respecto a la ley. También es importante que atendiendo al principio de legalidad exista una norma previa que establezca la ilegalidad de esa conducta. Por último, es importante también destacar que la legitimación de capitales no es lo mismo que la economía ilegal. La economía ilegal es una modalidad dentro de la que se puede enmarcar la legitimación de capitales, como son los ejemplos, por ejemplo, del pitufeo. ¿Okay? Pero no es que la legitimación de capitales sea exactamente o equivalga a lo que se denomina economía ilegal. Yo les quise traer algunos ejemplos muy breves en relación al derecho comparado de cómo se regula la legitimación de capitales en el mundo. Y la razón es porque en Venezuela la legitimación de capitales tiene una regulación que de alguna manera es de avanzada, que está dirigida ciertamente a lo que es prevenir la legitimación. Gracias, Bella. Discúlpenme que lo que pasa es que estaba así entre el ir y venir y me estaban así pelando los ojos que no se escucha, pero la responsabilidad es toda mía porque me habían dicho lo del micrófono y dije me voy a enredar entre el apuntador, el micrófono y bueno, ustedes saben cómo soy los que ya hemos tenido que compartir, no salga, si sale volando alguno de los dos me disculpan de antemano. Me refiero al apuntador, espero que no salga volando yo. Fíjense, lo primero es lo que tiene que ver con Colombia. Quisimos traer primero Colombia porque, como les comentaba, desde el punto de vista del narcotráfico parece ser pues el emblemático en relación a este punto. Sin embargo, el Código Penal colombiano, cuando se refiere a la legitimación de capitales, se hace una descripción de las actividades que pues indican esos verbos rectores, exige que la legitimación de capitales sea el fin de esas actividades. Incluye además que es cometido por delincuencia organizada, es decir, debe haber concierto entre las personas, ya incluye por ende lo que tiene que ver con una asociación, ¿sí? Incluye además que esas actividades específicamente deben, o la pretensión es dar apariencia de legalidad, por ende en Colombia la legitimación de capitales es un delito accesorio a otros de delincuencia organizada. Y ustedes me dirán, bueno, eso que en realidad ¿eso qué implica? ¿Por qué es tan importante destacarlo? Bueno, es importante destacarlo porque eso quiere decir que no podremos avanzar hacia la legitimación de capitales si no hemos podido acreditar el delito previo. ¿Y por qué eso es un inconveniente? Porque estamos hablando de delitos de delincuencia organizada. Y los delitos de delincuencia organizada son delitos que por sí tienen una estructura criminal tan importante, tan fuerte, que desmembrarla no es un trabajo sencillo. Entonces, si yo, para poder acreditar ese origen de los fondos, esa ilegalidad, impedir que ingrese en el sistema financiero, debo previamente haber demostrado el delito de delincuencia organizada, ya se me va colocando un poco cuesta arriba, pues evitarlo. Tenemos también el caso de España, se los coloqué como en orden evolutivo, es decir, cómo es más restrictivo el tema de la investigación de legitimación de capitales hasta lo que tenemos nosotros en Venezuela. Puede ser cualquier persona, igualmente incluye una serie de verbos rectores. Aquí señalan que puede ser autoría o participación. En Colombia todos se entienden como corresponsables, es decir, como coautores. Hay una referencia especial al encubridor, tomen nota de esto aquí, ténganlo como en una cartelera con un clipcito, eso del encubridor, porque ya van a ver por qué. Y el origen de las actividades nuevamente debe ser delictivo. También en España es un delito accesorio con las mismas consideraciones que ya les acabo de comentar. En el caso de México, pues tiene esencialmente lo mismo que las otras. Señala acá, amplían, dicen, bueno, pero ya va, puede ser cometido por interpuesta persona. Ya no solamente hablamos de la estructura criminal en cuanto a lo que se ve, sino que ya empieza a reconocer que puede haber una especie de enmascaramiento y en consecuencia es necesario, pues, para poder investigar, poder atacar esa tipología, pues reconocer algo más. Pero lamentablemente señala
Digo lamentablemente porque sigue atándolo a esa comisión del delito previo que debe tener unos propósitos específicos asociados y alentar alguna actividad ilícita. Igualmente en México, la legitimación de capitales es un delito accesorio. Lo más moderno que tenemos y que fue lo que dio pie a la regulación de la legitimación de capitales en Venezuela es lo que está previsto en el Código Penal alemán, que como ustedes saben inspira mucho de nuestra normativa penal. En este caso hace solo una breve descripción de las actividades o verbos asociados, señala ahora el tema de más del beneficio, ya no se refiere solo al autor o a esa organización, sino que también puede ser a tercero. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí vemos que ya va tocando otras aristas de funciones que en principio no se consideran asociadas a la delincuencia organizada, pero que tienen una implicación importante, como es, entre otras cosas, todos los procesos de corrupción, los procesos de auditoría, todo lo que tiene que ver de una manera u otra con la prevención. Opera incluso con el desconocimiento del autor. Ahora ya no solamente, mira, yo no sabía que esos fondos eran ilícitos, no importa porque la actividad que en principio usted está realizando no cumple con los parámetros que debería. No puede excusarse con, según el Código Penal alemán, con ese simple desconocimiento. En Alemania es importante que recordemos que ellos manejan lo que es el proceso de imputación objetiva. Hay distintos criterios, pero en definitiva a partir de allí es que esa conducta de una manera u otra sea atribuible a esa persona según distintas teorías que ellos manejan, que no vamos a tocar el día de hoy. Pero al decir que es en desconocimiento, el código ya asoma que hay algo previo que se tiene que haber dado y que desconocía en caso de que sea este autor. Mantiene lo que es la accesoriedad del delito de legitimación de capitales. Pero ¿cómo se regula entonces la legitimación de capitales en Venezuela? Algunos creen que surgió la legitimación de capitales a partir de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Y resulta que ya el Código Penal venezolano señalaba unas nociones en relación a este punto en el artículo 470, anterior al surgimiento de la ley especial. ¿Y qué dice? Que así que cualquiera que fuera de esos casos previstos, esos casos 254, 255, 256 y 257 se refieren al encubrimiento. ¿Por qué señala fuera de esos casos? Porque recuerden que nuestra Constitución, en el artículo 49, cardinal 5, señala que nadie está obligado a declarar en su contra ni de sus familiares hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad. Entonces, el encubrimiento tiene una protección constitucional y por eso el Código dice, mira, salvo estas excepciones que están reconocidas también en la Constitución, si una persona utiliza toda esta serie de bienes o títulos valores, entre otros, o así como cualquier otra cosa mueble proveniente del delito, así lo señala el Código Penal, o incluso que formen parte del cuerpo del delito sin haber tomado parte en el mismo, será castigado con determinada pena. Fíjense cómo ya teníamos una noción de legitimación de capitales, pero exigía que se cometiera un delito previo. Es decir, la noción inicial que manejó el Código Penal de Venezuela, pues atendía a esas otras consideraciones que ya venían trayendo los ordenamientos jurídicos. De allí que la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, que al momento de su surgimiento precisa que eso se modifique. ¿Por qué? Por lo que les estaba comentando antes. Es muy difícil acreditar la legitimación de capitales si la hacemos depender de que se acredite un delito de delincuencia organizada, porque la investigación y la determinación de responsabilidades pues tiende a ser muy complicada. Casi siempre los que caen son los niveles básicos o medios, pero es muy difícil llegar a la cabeza. Entonces, ¿cuáles son la propia ley nos va orientando de cómo vamos a manejar la legitimación y qué es lo que se entiende de delincuencia organizada? Bueno, primero que nada, distinguir que una cosa es delincuencia organizada y otra cosa grupo estructurado. ¿Por qué hay que distinguirlo? Bueno, porque la delincuencia organizada se refiere a un cúmulo de hechos punibles que se cometen con un fin específico, por lo general orientado a lo que es desestabilizar. ¿Ok? En ese contexto, esos delitos de delincuencia organizada pueden o no ser cometidos por un grupo estructurado.
¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque una vez que nosotros distinguimos que una cosa es grupo estructurado y otra delincuencia organizada, podemos entender que la ley, cuando se refiere a delitos de delincuencia organizada, incluye también aquellos que no hayan sido cometidos por un grupo estructurado, entre ellos como por ejemplo la legitimación de capitales, que es un delito exclusivo de la ley, la asociación, que no necesariamente incluye la permanencia de ese grupo estructurado. También tenemos los delitos que describe la propia ley, dice, cuando sean cometidos por un grupo estructurado, y todos los delitos, por ejemplo, informáticos, que también se consideran como delincuencia organizada, siempre que sus fines vayan dirigidos a lo que establece dicha definición. En relación a la legitimación de capitales, ¿cuál es la definición que señala la ley? Aquí sí me voy a detener. Proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes ¿de qué? Actividades ilícitas. Y en eso sí quiero que hagamos hincapié. Fíjense, la propia definición ya nos dice actividades ilícitas, no dice delitos, no dice hechos punibles, dice actividades ilícitas. ¿Por qué hacemos ese hincapié? Porque cualquiera pudiera pensar, bueno, pero es que a lo mejor fue un error del legislador. A lo mejor el legislador quiso decir delito, pero se le fue a actividades ilícitas, pudiéramos pensarlo. En este punto hay que tomar en consideración dos cosas. Lo primero, que el derecho penal se interpreta de manera restrictiva, es lo que dice la ley. No podemos nosotros traer procesos análogos ni interpretaciones que no estén en el marco de lo que dice ella. Pero más allá de eso, veamos qué es lo que son actividades ilícitas. Las actividades ilícitas, estas son definiciones que no estoy inventando yo, ustedes pueden ingresar a las redes y las van a encontrar. Una conducta ilícita se refiere a una acción en contra de una ley o norma y que a su vez es contraria a la moral y a la justicia. Es decir, si usted no paga su condominio a tiempo, usted está haciendo una actividad que es ilícita porque hay una normativa que le obliga a pagar el condominio. Cualidades de lo no permitido por las leyes, no permitido legal o moralmente, ilegal, indebido, irregular, ilegítimo. Vámonos entonces aterrizando ya para saber si el legislador se equivocó, fue una imprecisión, ¿qué era lo que nos quería decir? ¿Cuál es el espíritu de la ley, como decimos los abogados? Bueno, nos vamos justamente al GAFILAC, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica y el Caribe, que está suscrito por Venezuela y que orienta todo lo que es la supervisión de la aplicación de las normas y recomendaciones vinculadas con la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de las armas de destrucción, a la proliferación de armas de destrucción masiva, que señala en relación a la definición de legitimación de capitales. Fíjense, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. Fíjense que la propia GAFILAC ya nos dice, hey, ya va, hay actividades ilegales que no necesariamente van a ser delitos. Recuerden que en Venezuela los hechos punibles, ya lo vamos a ver de todas maneras, se clasifican en delitos y faltas, ¿sí? Pero en otros países fuera de nuestra frontera, pues el delito se conoce como crimen, ¿ok? Es decir, la falta tiene una connotación y cuando se habla de crimen es una especie como de delito agravado. Entonces ya la normativa internacional nos asoma que no fue un error, es que el legislador no quería decir que se necesitaba un delito previo para investigar la legitimación de capitales. Entonces, para eso es importante venir a la ley y señala en el Código Penal lo que les comentaba, en el propio artículo 1, los hechos punibles se dividen en delitos y penas. No habla de hechos ilícitos, ¿sí? Del mismo modo, la afirmación es la que les quiero dejar en esta oportunidad. Todo delito constituye una actividad ilícita, pero no toda actividad ilícita es un delito. ¿Cómo define entonces nuestra ley de delincuencia organizada la legitimación de capitales? Bueno, quien por sí o por interpuesta persona sea propietario, poseedor de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita. Es decir, no hace falta que sean provenientes de un delito. Lo que hace falta es que haya algún tipo de incumplimiento normativo, que puede o no, además, ser delito.
Los elementos del tipo penal, entonces, que nosotros tenemos que identificar para saber si estamos o no en presencia de legitimación de capitales, en primer lugar, un elemento subjetivo, ¿sí? Que es que la persona tiene que saber que hay un incumplimiento. Es un delito intencional. Ah, pero es que yo no sabía que el origen de los fondos. Bueno, usted a lo mejor no sabía el origen de los fondos, pero sí sabía que tenía que verificar ese origen. Usted a lo mejor no sabía que había una falsificación, pero usted no corroboró que le faltaba una firma, un sello, no verificó que la cédula dice María Pérez y el documento dice José Ramírez. Entonces, ese tipo de cosas nos llevan a, como les comentaba, procesos de imputación objetiva donde nos dice, mira, es imposible que esta persona no advirtiera que había algún tipo de incumplimiento. Lo segundo, que es el elemento objetivo, que es que debe estar acreditado dónde estaba el incumplimiento. Debe indicarse cuál es esa norma. Insisto, puede ser una norma penal o administrativa. Hay un elemento accidental le decimos que puede estar o no, y es en relación a aquellos casos donde se vaya a aplicar una multa o donde se haya podido acreditar que hubo un enriquecimiento patrimonial. Bueno, se calculará ese incremento ilícitamente obtenido a través de ¿qué? De esa actividad que fue contraria a la norma. Esa otra actividad puede ir asociada a una comisión de delitos diferente, que no necesariamente será la legitimación de capitales. Como vamos a ver ahora, solamente por supuesto el día de hoy, circunscrita a la corrupción, donde vamos a ver que hay delitos de corrupción que se cometen de manera previa y luego precisan la legitimación de capitales, pero también vamos a ver que hay legitimación de capitales que luego puede generar hechos de corrupción. Les quisimos traer acá una referencia en relación a la regulación que ha tenido pues actualmente nuestro máximo tribunal y lo que son y a partir de allí en cuanto a las decisiones como en la legitimación de capitales como delito autónomo. En estas decisiones que les traemos acá pues se reconoce, de hecho son condenas donde solo se atribuyó la culpabilidad de los autores o partícipes por la comisión del delito de legitimación de capitales. Podemos decir entonces que, como vimos, en el artículo 35, la legitimación de capitales es un delito autónomo, no es un delito accesorio. Sin embargo, el artículo 36 de la Ley de Delincuencia Organizada tiene otro supuesto derivado de la legitimación de capitales, y es el que se denomina incumplimiento de los sujetos obligados. Y en este caso señala que hay una obligación por parte de esos sujetos obligados, específicamente de los directivos o empleados, donde ellos sí contribuyen de alguna manera con esa conducta activa o omisiva para que se dé la legitimación de capitales, tienen responsabilidad en este hecho respecto a ello. Es lo que se conoce como legitimación de capitales como delito imprudente. Veámoslo en detalle. El supuesto, de hecho, en este caso, es solo el favorecimiento o contribución. Pero ese favorecimiento o contribución en la Comisión de Legitimación de Capitales o Financiamiento del Terrorismo no es voluntario, es decir, o mejor dicho, sí es voluntario, pero no es doloso, no es intencional. Se hace a través de la impericia, negligencia o inobservancia de alguna norma relacionada específicamente con su actividad y que luego da lugar a que se pueda cometer el delito de legitimación de capitales. En este caso, los elementos objetivos de este tipo penal es que incluye, primero que nada, la existencia de un delito principal porque es que se cometió la legitimación de capitales. Es decir, si se le quiere atribuir responsabilidad a los sujetos obligados por incumplimiento, se tiene que haber acreditado la legitimación de capitales. Pero en este contexto debe ir orientado a ese proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a esos capitales siempre y cuando no hubieran tenido parte en su comisión. Porque si tuvo parte, si tuvo de alguna manera actividad para que se concretara, dominio del hecho para que se concretara la legitimación de capitales, no le aplicaría sino en la legitimación del 35 en grado de participación que así se hubiere identificado.
En este caso, por supuesto, entonces tendríamos falta de dolo directo o eventual, pues se trata de un delito que se comete por imprudencia y pericia o negligencia y hay un sujeto activo calificado, no puede ser cometido por cualquiera. En cambio, la legitimación de capitales del artículo 35 sí puede ser cometida por cualquiera, en este caso no. El sujeto activo es calificado, pues solamente pueden ser los directivos de los sujetos obligados. Les traje brevemente, pues, qué es lo que pudieran estar haciendo. Bueno, recordemos que hablamos de imprudencia, que cuando hay una falta de prudencia para evitar peligros, daños, hay una irresponsabilidad, una indiscreción, un descuido. Bueno, mira, eso seguro ya lo revisó fulanita, no hace falta que yo lo revise otra vez. Ajá. Tenemos la impericia, falta de pericia o de experiencia, ineptitud, incapacidad, incompetencia. Si usted está en un cargo y es un cargo que precisa del manejo, por ejemplo, de presupuesto y usted no sabe sumar, pues lamentablemente usted no puede estar en ese cargo, porque puede favorecer que se dé un hecho de legitimación de capitales. ¿Ok? Por último, tenemos la negligencia, es la omisión de atención debida por inacción y descuido, por acción incorrecta, inadecuada o insuficiente. Bueno, resulta que yo tenía 57.000 informes de auditoría para revisar y firmar y, ay, no, me quiero ir de vacaciones, entonces yo voy a agarrar y voy a ponerle a todo eso la media firma y que se vaya y yo cuando vuelva me pongo al día. Si de esa situación se generó de alguna manera una legitimación de capitales, pues eventualmente podría estar en este supuesto. ¿Qué es lo que distingue y es muy importante en este caso? Que en este caso sí es un delito accesorio. El incumplimiento de los sujetos obligados sí es un delito accesorio, es una modalidad de legitimación de capitales que constituye un delito accesorio respecto a la legitimación de capitales. O sea, la diferencia estriba en que el primero no tengo que acreditar sino la actividad ilícita y en este tengo que haber acreditado la legitimación de capitales. ¿Cuáles son algunas de las actividades ilegales asociadas a la legitimación de capitales? Para que podamos, digamos, de alguna manera ejemplificar cuando no hay delitos y si hay legitimación. Veamos. Por ejemplo, cuando se da una verificación patrimonial, establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que inmediatamente que se inicie el procedimiento se debe notificar al fiscal del Ministerio Público sobre ese procedimiento de verificación con independencia del resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que la Contraloría diga, mira, no hay méritos acá para iniciar el procedimiento, pero que el fiscal del Ministerio Público al momento que está realizando viendo a ese funcionario diga, mira, pero esto aquí se ve como raro, sí tiene todo en regla desde el punto de vista legal y administrativo, pero yo veo que tiene este montón de carros y tiene una avioneta y se fue a las islas griegas y acaba de llegar de París, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando acá, ¿a partir de qué? De una verificación patrimonial. Hasta ahora no ha cometido ningún delito. También la presentación tardía de la declaración de impuestos, cualquiera que sea de ellos. En principio usted puede tener, así lo dice la norma, un procedimiento de reparo, pero a lo mejor el órgano administrativo dice, cónchale, pero yo aquí veo esto como raro. Recuerden que el Ministerio Público, siempre que tenga conocimiento por cualquier medio, puede iniciar una investigación penal. El incumplimiento de los manuales de control interno y prevención. Ah, mira, pero es que yo llegué acá, estoy auditando y esta gente tiene 10 años operando y no tienen ni un solo manual. ¿Qué estará pasando? Hago la notificación. Ah, puede que de ello se genere una investigación de legitimación de capitales. Y la no justificación del origen de los fondos. Mire, usted no justificó esto, se hace el procedimiento, no, discúlpeme, se me había olvidado, aquí está la justificación. Pero entonces cuando se da ese proceso de falta administrativa, se hace la notificación al fiscal del Ministerio Público o se advierte otra circunstancia que pueda dar lugar a una investigación. Fíjense cómo en estos casos ninguno de ellos constituye delito. Incluyen actividades ilícitas, pero no son delitos. ¿Cuáles son esos delitos que sí pueden ir ligados a la legitimación de capitales? Bueno, el tráfico de drogas, ya vimos, es el origen. A partir de allí surgió el concepto. Los ilícitos económicos y financieros, todos los delitos de delincuencia organizada, los hechos de corrupción, los delitos informáticos y las tratas de personas. Esto obviamente a títulos ilustrativos. No es caprichoso, no es casual que se incorporen estos delitos que casualmente son los que están descritos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. ¿Cómo se asocia, cómo se relaciona la legitimación de capitales a la corrupción? Veamos.
Primero, puede ser, bien, por ser la fuente, un delito de corrupción, se comete un delito de corrupción y entonces necesito legitimar ese capital, ¿okay?, que me fue derivado de esa comisión. Por ser parte del proceso de la legitimación de capitales, hay un delito de tráfico de drogas, necesito pues insertar eso al sistema financiero y ejerzo algunas acciones con funcionarios del Estado para que me aseguren que eso puede ingresar al sistema financiero. Y tercero, por derivar de incumplimientos normativos, que pueden o no, a su vez, ir asociados a hechos de corrupción, que son los mismos que yo les acabo de mencionar. Verificación patrimonial, no justificación del origen de los fondos, y les traje de multa por mercancía no sujeta a restricciones, porque este es un caso muy particular que tiene la ley de contrabando, donde podemos ir con una cantidad de mercancía, con una cantidad de dinero específico, y hay como un rango. Y si uno se mantiene en el rango, es multa, pero si te pasas por $1 o por una cantidad de dinero, entonces ya eso pasa a ser delito de contrabando. Entonces, cuando estamos en ese rango límite donde es multa, pues pudiera dar lugar a esta investigación igualmente. ¿Cuáles son estos? Estos son solamente ejemplos, ¿ok?, de delitos que pueden derivar en la legitimación de capitales. Bueno, el enriquecimiento ilícito, establecido en el artículo 53 de la Ley contra la Corrupción. Una persona obtiene un enriquecimiento ilícito y necesita legitimar. La constricción para obtener sumas de dinero. No me voy a detener a explicar los delitos porque ya el año pasado, cuando hablamos en este mismo espacio, ya los comentamos. La obtención de retribuciones a utilidades indebidas, el retraso o omisión intencional de funciones y el incremento injustificado de patrimonio. Pueden haber otros. Sin embargo, yo les traje los delitos que están asociados directamente a la obtención u ofrecimiento de algún beneficio económico. Es importante que si estamos hablando de legitimación de capitales, en este caso, cuando se dé este delito, tiene que haberse obtenido el beneficio económico porque si no, no habría nada que legitimar. Tenemos delitos que pueden ser utilizados en el proceso de legitimación de capitales. Aquí sí me quiero detener un poquito. Por ejemplo, el acto arbitrario. Yo estoy en cuenta de que no es posible, a lo mejor, autorizar determinado crédito o determinado seguro porque no cumple con la normativa, va asociado a la legitimación de capitales y me ofrecen algo, soy parte de la organización y cometo ese acto arbitrario para asegurar que esa legitimación se dé. Tenemos el alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, ¿sí? Donde, bueno, mira, yo puedo legitimar porque yo conozco a fulanito o a menganito, no te preocupes que esto no los va a supervisar nadie, puede darse. Y por último, la obtención de ventajas o beneficios económicos, donde se hace esa especie de trueque entre el beneficio, que es dejar de ver en relación a esa dirección para asegurar que se dé la legitimación de capitales. Quisiera ir cerrando ya con lo que tiene que ver con los órganos de control nacional e internacional en materia de legitimación de capitales. A esto me voy a referir muy brevemente. Desde el punto de vista nacional, pues partimos con la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, la Contraloría General de la República, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, el Cuerpo Nacional contra la Corrupción y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Estos son breves referenciales, ¿ok? Hay muchos organismos de control, pero digamos que atendiendo a la naturaleza de la actividad en la que estamos hoy, estos serían como los más relevantes. Desde el punto de vista nacional, quisiera destacar lo que es la función de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, porque es el que contribuye con la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, ONDOF, en todo lo que tiene que ver con el diseño de estrategias, prevención, supervisión en materia de legitimación de capitales. Por eso es que cuando hablábamos de la normativa, de la regulación nacional, vieron muchas de sus resoluciones. Desde el punto de vista internacional, bueno, digamos que hay una serie de instituciones que han emitido normativas relacionadas con la prevención de legitimación de capitales. El más emblemático en el caso de nosotros, el que me voy a detener en este punto, es el Grupo de Acción Financiera del Caribe, que como vieron, al estar nosotros suscritos y ser objeto de investigación, de supervisión, ellos vienen a verificar el cumplimiento de esas 40 recomendaciones. Ese Grupo de Acción Financiera del Caribe es una organización que está compuesta por 24 estados miembros de la Cuenca del Caribe, Centroamérica y Venezuela.
y Sudamérica, del cual es parte Venezuela, que han acordado, importante, las medidas que se acuerdan en materia de prevención de legitimación de capitales son medidas que el Estado decide adoptar, son manifestaciones de soberanía que denotan el compromiso que tiene un gobierno de luchar contra la legitimación de capitales. ¿Por qué hago esta precisión? Porque es importante destacar que Venezuela tiene, al regular la legitimación de capitales de esta manera, una política orientada a la efectiva erradicación de ese flagelo. Porque, insisto, no hay un Estado que esté protegiendo la estructura, sino que con independencia de donde se pueda clarificar el incumplimiento, lo que se persigue es su completa erradicación. El objetivo principal del Grupo de Acción Financiera del Caribe es el lograr la implementación efectiva y el cumplimiento de sus recomendaciones, con el fin de prevenir y controlar el lavado de activos. Ellos le denominan así a la legitimación de capitales. Importante también, Venezuela es el único país del mundo que denomina el lavado de activos, como se conoce internacionalmente, como legitimación de capitales, pero es esencialmente lo mismo. Y así como combatir el financiamiento al terrorismo, también a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entre las recomendaciones que son aplicables a la materia de auditoría que les quise traer, pues esencialmente está la recomendación 30, 31 y 36. Eso como para que nosotros lo manejemos desde la perspectiva de cómo aplicar, cómo ajustar los estándares internacionales a lo que son nuestras labores diarias. Porque recuerden que tenemos por allí un artículo 36 que señala que tenemos que ser responsables y que cualquier conducta omisiva o sin intención puede igualmente generar responsabilidad. Es importante que el informe de GAFIC de marzo del 2023 quise traer, a pesar de que, como ustedes saben, nosotros estamos en un constante escrutinio geopolítico, dada nuestra situación, siempre me gusta más bien destacar lo bueno, lo positivo, lo bien que lo estamos haciendo en distintas áreas y especialmente lo bien que lo están haciendo ustedes desde su área. Mi respeto y consideración. Dentro de la República Bolivariana de Venezuela he realizado esfuerzos, esto lo reconoce el propio informe, está así textual, ustedes lo pueden buscar en la página del GAFIC. La designación del OMDOF como autoridad encargada de llevar a cabo las evaluaciones nacionales de riesgo con la asistencia de la UNIF, la aprobación de una metodología para ese fin y la realización de su primer ejercicio, el cual fue actualizado en el 2020. También la elaboración de planes estratégicos de carácter general para el país, que existe una comprensión razonable de los riesgos y de las amenazas de este flagelo y que aunque se debe mejorar su estructura de coordinación y cooperación interinstitucional, ¿para qué? Para que sea efectiva contando con el sector privado y las respectivas estadísticas que lo sustenten. Es importante tomar en consideración que el tema de la prevención de la legitimación de capitales, el tema de la lucha contra la corrupción, no es un asunto que podamos hacer de manera parcelada. Requiere de la cooperación de todos y cada uno de nosotros. Existen numerosos casos de corrupción y legitimación de capitales que ilustran la complejidad de los problemas. Algunos de los emblemáticos es el caso Odebrecht, Panama Papers. Fíjense cómo estos casos demuestran la importancia de mantener mecanismos de control interno que aseguren la mayor transparencia y control. Cuando se estudian estos casos, la mayoría no contó con los procesos supervisorios necesarios y fueron escalando hacia lo que hemos conocido ahora, donde en ambos casos todavía no podemos calcular efectivamente el daño que desde el punto de vista patrimonial se generaron con dichos hechos. Algunas reflexiones finales que les traigo, que es que el control interno representa uno de los mecanismos más eficaces para reducir los niveles de riesgo en materia de legitimación de capitales, que la ausencia de control interno representa no solo un riesgo desde la perspectiva penal, sino que también afecta la efectividad, eficiencia y transparencia en las distintas organizaciones del Estado, que el ejercicio efectivo del control interno y el cumplimiento de los protocolos a él asociados genera confiabilidad de los ciudadanos respecto a las distintas organizaciones gubernamentales, lo cual nos lleva a los que les comentaba al principio. No se pueden obtener los fines del Estado si no hacemos un proceso de prevención. Y la prevención parte justamente de ese control interno. Por lo general a uno le ponen un papelito de 5 minutos. Mentira, mi doctor, yo sé. Fíjense, menos mal que fue ya al final.
Les había traído pues una frase ya para cerrar. Ay, Luis, préstamelo, gracias. Me quedaba una reflexión, sí, estaba terminando, mi doctor, tranquilo. La corrupción y la legitimación de capitales son problemas complejos que afectan a la sociedad en todos los niveles. Es fundamental fortalecer el Estado de Derecho, promover la transparencia y aumentar la cooperación internacional para combatir estos delitos. A veces, como vemos, nuestra normativa es completa, es eficiente, pero nos encontramos con otros países, otras organizaciones internacionales que quizás no están en nuestra misma sintonía. La lucha contra la corrupción, entonces, es un esfuerzo colectivo. Todos y cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar para construir sociedades más justas e igualitarias. Como reflexión final, les había traído que sí, la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento. Y todos y cada uno de ustedes, sin duda, pues son los médicos designados para ello. ¡Feliz aniversario!